Palabra el congresista Manuel Dagmer. También 3 minutos. Señor presidente, señores congresistas, la República está en un momento clave de su historia. Estamos viviendo una crisis moral, una crisis política, una crisis nacional, pero no una crisis cualquiera. Es una crisis en la cual la manera como están vinculados las diversas esferas de la vida cotidiana con el Estado y con la economía está en crisis general de régimen. Y este caso, el caso que estamos discutiendo ahora, es un caso emblemático a ese respecto. Por eso, señor presidente, he pedido si me pueden pasar, por favor, para un apoyo gráfico. ¿Cómo no? ¿Qué pasa en el video? Es necesario ver la integridad del caso y sus perspectivas. Esta es información que es pública, que es conocida, que he hecho llegar a las comisiones. Ese es el conjunto de empresas que maneja el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski. Ahí en esas empresas básicamente se basan en un fondo, en una manera de obtener fondos, y en dos empresas centrales, que son Westfield Capital y First Capital. Y tienen sus socios principales, que son los que están en todas las empresas: Fernando Montero, Eduardo Elejalde, Pedro Pablo Kuczynski y Gerardo Sepúlveda. Ese cuadro ya es conocido, es difundido, no hay ninguna novedad específica. Pero la siguiente, porque es simplemente para situar justamente la problemática que ahora está discutiendo el Congreso, que tiene que ver con la responsabilidad política del presidente de la República. Y es la función pública vinculada a las acciones y a las empresas. ¿Cuál es la acción pública? Cuando fue ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski fue del 16 de febrero del 2004 al 16 de agosto del 2005. Era ministro de Economía, presidente de Proinversión. Y luego fue presidente del Consejo de Ministros hasta 28 de 7 de 2016. En esa oportunidad, en relación al trasvase Olmos, el 22 de julio del 2004, Odebrecht firma contrato para la concesión del proyecto. Por parte de la empresa Westfield Capital del señor Pedro Pablo Kuczynski, como director ejecutivo. Él tiene una factura del 26 de noviembre del 2004 por $10.000, es un reembolso de gastos. Luego, a la siguiente acto, el 19 de mayo del 2005, el ministro de Economía, PPK, suscribe contrato con la CAF y obtiene un crédito de $77 millones para financiar el proyecto de trasvase Olmos. Él, como director ejecutivo de First Capital, el 25 de mayo es una factura por $20.000 por comisión fija, estructuración y colocación. Luego, siendo presidente de la PCM, su rol como presidente y director ejecutivo de Westfield Capital, el 29 de septiembre tiene por trasvase Olmos un reembolso de gasto de 10.604 soles. Westfield Capital es una empresa directamente de Pedro Pablo Kuczynski y ciertamente participa su socio, pero es una empresa de él. Por eso es que la idea de que otra persona la ejecuta y él está de casualidad es una idea que no corresponde ni siquiera a los documentos que están en los cuales está inscrito esta empresa. Es su responsabilidad directa y particular. Seguimos, la siguiente filmina. Siendo presidente de la PCM, el 11 de febrero del 2006 se aprueba el Decreto Supremo 014, concediendo garantías al contrato de trasvase Olmos. Como presidente de la PCM, el 16 de febrero del 2006, Toledo, PPK y Zavala aprueban el Decreto Supremo 018 para endeudamiento vía bonos soberanos por 2.132 millones de soles a favor de esa obra. ¿Qué ocurre? El 22 de marzo del 2006 hay un reembolso de gastos a Westfield Capital por 21.794 soles. Y luego, a través ya de otra empresa, no de Westfield Capital, sino de First Capital, que es la primera empresa de Sepúlveda que participa junto con Kuczynski, se obtiene una factura el 5 de abril del 2006 por $750.000 por bonos, comisión, estructuración y colocación, y el 25 de mayo del 2006 por $128.200 por bonos, comisión, estructuración y colocación. Quiere decir que en este acto, en vinculación a trasvase Olmos, lo que hay es que, estando en el sector público, tomando decisiones del sector público que tienen que ver con compromiso de financiamiento y con obtención de créditos, al mismo tiempo está obteniendo una ganancia que dice que no se acordó, que dice que eso, cómo apareció y que no estaba inscrita. Esa es una clara y evidente irregularidad que
que en la oportunidad del día de hoy no ha sido demostrada, ni aclarada, ni desmentida por Pedro Pablo Kuczynski. Seguimos en otra empresa, es la que tiene que ver con IRSA 2. Siendo ministro de Economía el 6 de agosto del 2005, el 9 de febrero del 2005 aprueba el decreto supremo 022 que exonera a IRSA Sur del SNIP. Firma Sota Nadal, pero porque se fue el ministro, que era Kuczynski, y después regresó. Luego, el 4 de agosto del 2005, Proinversión con PPK firma en tiempo récord contrato de concesión para Interoceánica Pesca Cuestión de Contraloría General de la República. Siendo presidente de la PCM, el 24 de febrero del 2006 se firma la primera adenda de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Como presidente de la PCM, el 16 de junio se firma la segunda adenda de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Y como presidente de la PCM, el 26 de julio se firma la tercera de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. ¿Qué ha ocurrido acá? Que ya se hizo público que el expresidente Toledo pidió 35 millones de dólares. Y Odebrecht le dijo, ya, pues mucho. Entonces se bajó a 20. Y los otros 14 o 15 millones de dólares, ¿por dónde fueron? Bueno, aquí está la información. La siguiente, por favor. Westphal Capital ocurre que pasa a tener determinados ingresos, que tiene que ver una factura por $287.000, el 3 de diciembre, otra por $430.000. Continúe, por favor. Otra por $380.000 el 7 de diciembre del 2007. Y hay un cargo posterior de $18.000 en First Capital, ahora sí, el 3 de diciembre del 2008. ¿Qué ocurre ahí? De todos es conocido que en el caso de la Interoceánica lo que ocurrió fue que modificaron las condiciones técnicas de construcción de las vías para ponerle más asfalto, para incrementar supuestas utilidades que nunca existieron. Todo eso fue incrementado bajo la responsabilidad de Pedro Pablo Kuczynski. Y al mismo tiempo luego tuvo lo que ha dicho que no se acordaba y lo que su socio sí le hizo acordar que existía. Esto es una ventaja de transferencias de recursos. Esos pagos eran pagos dados por Odebrecht que tenían que ver con esta obra. Esos son hechos indudables, señor presidente. Son hechos que no pueden desmentirse. La siguiente, son hechos que el presidente en su oportunidad ahora no ha podido aclarar, ni ha podido desmentir. Entonces uno tiene que preguntarse por qué ocurre esa circunstancia y por qué es que estamos en este momento en una crisis política en la República. Porque no solamente está en crisis el descubrimiento de estos actos, que son actos ciertamente delictivos, sino está en crisis este modelo que fue impuesto en el año después del golpe de Estado. Yo publiqué un libro que se llama El Estado Mafioso. Es la imagen, el régimen imagocrático del gobierno de Fujimori. ¿Qué construyó ese gobierno? Minuto adicional. Mi bancada me da 3 minutos más, señor presidente. Se construyó un régimen en el cual se impuso el neoliberalismo. Esto es, el que dominaba el mercado dominaba el Estado. Y el que hacía negocios en el mercado utilizaba el Estado para hacer negocios. Eso es lo que se hizo. Y aquí están todos, ahí están otras empresas, no las mismas que están ahora. Están otras empresas que son conocidas, que hicieron muchísimo dinero. Y está además el gran factotum de Montesinos, que hizo muchísimo dinero con aviones comprados sin condiciones. Si en Ecuador hubiera sabido nuestros aviones, nos ganaba la guerra, porque esos aviones no volaban. Yo he hecho la investigación sobre los aviones, no tenía condiciones para disparar. Era una absoluta trafa. Bueno, esa manera de organizar la base económica del Estado y del país fue impuesta con el neoliberalismo de esos años. Y eso ha entrado en crisis ahora. Y la población lo que siente es que la pobreza, la creciente desigualdad, la miseria con la cual vive es porque le han robado, es porque ese sistema que se ha impuesto significa que algunos se hacen más ricos mientras la población trabaja más, tiene menos seguros, tiene menos salud, tiene más hambre y tiene menos alimentos. Eso es lo que ocurrió todos estos años. En un momento que había alza de precios de los minerales, seguía la misma circunstancia. El país masivamente se ha debilitado. Hubo momentos que se amplió un poquito la mejora de la comida, pero en general se ha debilitado. Y ahora, con ese régimen neoliberal, a todo despegar, ya hasta la comida no es nacional. Vamos a empezar, ya el arroz ya no es peruano, la papa ya se importa de afuera, el pescado tampoco, y los bolsillos de la gente están llenos de miseria. Y esa es la crisis que ahora hace que la gente pida otra constitución, pida un cambio de esa forma constitucional que es la que genera situaciones como la de Pedro Pablo Kuczynski.
No basta entonces solamente en ver la parte penal de un funcionario, hay que ver la circunstancia de un régimen constitucional que ya está en crisis general en el país y que tiene que ser cambiada. Por parte nuestra, en Nuevo Perú, señalamos que esta es una hora de hacer un cambio constitucional. Es un momento que la República requiere una refundación constitucional, una modificación constitucional sustantiva, y que esta crisis nos lleva a eso. Pero con toda la información que damos, decimos, aquí está faltando algo en este debate en el Congreso. ¿Qué está faltando? No que venga el presidente del Consejo de Ministros, sino falta que haya una respuesta sistemática. Esto no puede ser un golpe de Estado, señor presidente, señores congresistas. Viene un presidente del Consejo de Ministros, habla, se va, dice cosas que no estaban bien dichas y después a ver que escuche lo que pueda venir. Tiene que haber una respuesta oficial del Congreso. ¿Quién del Congreso va a responder esto? ¿Los votos? ¿Las palabras sueltas? ¿Dónde está una comisión para un hecho tan fundamental como este, que es vacar a un presidente de la República o ver su gestión o ver su sanción? ¿Dónde está un documento que sintetice los argumentos en pro y en contra, tanto del que se defiende como de los que lo atacamos o señalamos críticas? ¿Dónde está eso? Eso no es un tema de un proceso judicial, es de cualquier disputa de diferencias. Y en el Congreso de la República, un acto tan fundamental, eso suena a golpe de Estado, señor presidente, si se mantiene esa metodología. Debe haber, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho, estoy dispuesto a discutir, a que me pregunten todo lo que sea. Que bien, antes decía que no, ahora dice que sí. Bueno, que haya otra reunión y que la comisión respectiva o quien se nombre por parte del Congreso tenga una síntesis y se diga, estos son los cargos, estos son los fundamentos, y sobre esa base se haga una votación racional, no una votación a la prepo, no una votación así al libre albedrío. Eso sería altamente perjudicial para la democracia. Señor presidente, y con esto voy terminando, estamos a punto de que llegue la avalancha de Odebrecht. La avalancha de Odebrecht quiere decir que el abajato ya llega dentro de poco, ya llega donde está Alan, ya llega donde está Keiko, ya llega toda la información y el país va a vivir la llegada de ese huaico en medio de una incertidumbre de sus instituciones básicas. No puede ser, señor presidente, la arbitrariedad no puede ser lo que maneje el gobierno ni el Estado en ese momento. Con mayor razón, tiene que haber por parte del Congreso una pulcritud estricta en los procedimientos constitucional, en los procedimientos de votación. Y cuando hay un debate como el que se ha producido, con una crítica, con fundamentación y con un intercambio del conjunto de los grupos parlamentarios, es indispensable, señor presidente, que haya un documento. Sí, para el culminio. Hay un documento formal y oficial sobre el cual se vote. No haya cada uno piense lo que quiere y vota ya como sea, de acuerdo a un cierto mareo o marasmo de la circunstancia política. Esto no puede ser un golpe de Estado. Nosotros, como Nuevo Perú, no estamos de acuerdo con que se tumbe al Tribunal Constitucional, no estamos de acuerdo con que se tumbe al fiscal de la Nación, no estamos de acuerdo con que las instituciones del país sean copadas en función de una estrategia política determinada de algún grupo político, en particular del fujimorismo, pensando que tumba al presidente del Consejo de Ministros y llega a la presidencia del Consejo de Ministros. No, señor presidente, eso sería un error grave para el país. Vamos a las elecciones, que gane quien deba ganar, con el respaldo del pueblo, pero no a través de vías subalternas. Por eso, señor presidente, nuestra opinión es que en este momento clave y fundamental tiene que hacerse la evaluación sustantiva a lo dicho por el presidente de la República, del Consejo de Ministros en cuanto a su responsabilidad. Tiene al presidente de la República y presidente del Consejo de Ministros en cuanto a su responsabilidad, y tiene también que hacerse con procedimientos democráticos establecidos, constitucionales y ciudadanos, de tal forma que el país pueda tener resultados claros, precisos, y al mismo tiempo hay que preparar en el Perú el indispensable cambio constitucional para dejar de lado ese modelo que se implantó desde el Estado mafioso y poder tener un modelo democrático pleno y republicano. Tiene la palabra el congresista Narváez. Congresista Narváez. 3 minutos. Gracias, presidente. Asistiendo a un día histórico en nuestro país, en el tema de esta lucha contra la corrupción, una lucha larga, difícil, pero que también trae consecuencias nefastas para nuestra población. El país está paralizado, hay angustia en las calles, y los ojos de los peruanos están puestos en este Congreso para ver finalmente qué decisión se va a tomar. Y la verdad es de que, presidente, tenemos que también
plantear las cosas desde el punto de vista de lo que significa fortalecer la democracia en nuestro país. Y fortalecer la democracia quiere decir asegurar también la autonomía de las instituciones que conforman el Estado. Y creo que así como vemos la paja en el ojo ajeno, también tenemos que ver la viga que podemos tener acá en el Congreso, haciendo que nuestras comisiones sean realmente constituciones que tengan autonomía y que tengan poder de decisión. Y no como pasa en la Comisión de Ética, donde he sido parte y he tenido que renunciar porque las cosas no funcionan, no solamente yo, renunció Lescano y ahí hemos salido varios. Entonces yo digo, tenemos autoridad moral para juzgar a otro peruano cuando nosotros mismos tenemos nuestros propios hierros. Es por eso que este día es importante para pensar bien. El pueblo ungió a un presidente de la República y vacarse a ese presidente no es tan sencillo, no es tan fácil. Si tenemos que tomar esa decisión, será una decisión que tiene que estar bien fundamentada y sustentada. Por eso yo decía en mi intervención última, no solamente hay que tener en cuenta el procedimiento, sino el proceder. Podemos cumplir con el procedimiento de la forma, pero el fondo, ¿hemos realmente tenido en cuenta un proceso que sea justo, transparente? ¿O es que hemos saltado aceleradamente en un tema tan delicado para el país y que va a perjudicar mucho la vida democrática de nuestro país? Por eso yo les invoco a todos ustedes que pensemos. En Alianza para el Progreso tenemos bien claras las cosas. No estamos ni con una ni con otra posición, estamos escuchando y vamos a seguir escuchando. Pero al final tomaremos la decisión en función de los sagrados intereses de nuestra patria. Y vamos a estar, estoy seguro, a la altura que el pueblo espera de nosotros. Gracias, presidente. Un segundo. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Dávila Vizcarra.